Bueno, buenos días. Hoy quiero tocar un tema que lo hemos mencionado muchas veces y se ha hablado mucho, pero a veces los temas que hemos hablado muchas veces, los hablamos muchas veces porque es mucho necesario. Valga la mal forma de hablar, pero me entienden lo que quiero decir. Em, Porque hay conceptos que intelectualmente nos lo sabemos, pero que no es suficiente intelectualmente sabérnoslos. Tenemos que, como dice, pasarlo por dad, tragarlo y volverlo realmente parte de nosotros. Y quizás una de las maneras eh, para lograr eso es justamente conversándolo, hablándolo una vez y otra vez y otra vez y poco a poco irlo aplicando y ejercitando en nuestras vidas. En la parashá de esta semana eh, vemos cómo se nos presenta. Están entrando ahora. Cómo se nos presenta Moshe Rabbeinu. Moshe es nuestro primer maestro, el primer líder del pueblo judío, porque hasta ese momento, si bien había un Abraham, un Isaac y un Jacob, en ese momento eran patriarcas, era una familia y ellos eran el patriarca, así como mi Safta es la matriarca de mi familia. O sea, es un líder, pero más que un líder es un jefe de familia. Moshe es realmente nuestro primer líder de Am Israel, de ese Am Israel que está por nacer. Estamos empezando Sefer Shmot, estamos empezando esta nueva etapa donde ya pasamos de Bnei Israel, que es simplemente los hijos de Israel, la familia, a el Bnei Israel, que es el pueblo. Son las 12 tribus, ya vueltas millones de personas, vueltas no, ¿cómo se dice? Multiplicadas a millones de personas. Está la salida de Egipto. Voy a agarrar un Humash. Aquí lo tengo. Y conocemos a Moshe en esta parashá. Ahora, claro, cuando conocemos a Moshe lo conocemos como un infante, donde todos nos sabemos el cuento, que la mamá lo protege, la hermana lo protege, lo meten en la cesta, pero eso es lo que le hacen a él. Pero cuando se nos presenta a Moshe ya como una persona que es dueña de sus acciones, ¿qué es lo primero que vemos de Moshe? ¿Quién se acuerda? Aquí hay muchas personas muy sabiondas que me pueden decir. Creo que todas las que están aquí tienen mucho conocimiento. Cuando le va a quitar la corona al faraón. No, eso está en el Midrash. Yo estoy hablando de la Torah escrita, cómo se nos presenta Moshe. Pero muy bien, Esther. Cuando mata a quienes lo están agrediendo al Judy. Muy bien. Lo primero que vemos es que dice así: Vayehi Bayamimaem, y sucedió en esos días, Vaigdal Moshe, y creció Moshe, Vayetze Elejav, y salió a sus hermanos. O sea, lo primero que vemos que Moshe hace es que se va de su entorno eh, real, real en el sentido de realeza, estaba en el palacio, todos sabemos que él estaba siendo criado de alguna manera como un príncipe, ¿verdad? El hijo de la princesa. Y él sale hacia sus hermanos. Vayar Besiblotam. Y vio su sufrimiento, vio cómo están sufriendo. Vayar, y lo primero que vio, Ish Mitzri Make Ish Ivri Me'echav. Ve un egipcio pegando a un judío que era su hermano. Vaifen Kovako, y miró de un lado al otro. Vayar Kianish, y vio que no había nadie, ningún hombre. Vayaj Etamisri, y golpeó al hombre egipcio, Vaitmeneo Bajol, y lo ocultó en la arena. Ese es el primer cuento. Entonces vemos que alguien que está leyendo esto y no sabe
Midrashim, no sabe bien la historia, dice que ve que un hombre le está pegando a otro y lo mata. Esa es una respuesta, ¿cómo es que dicen? It has to be, como dicen cuando agregan a los terroristas en Israel, que hay que hacerle, la respuesta tiene que ser proporcional a la agresión. ¿Cómo es que dicen? Hay una expresión que se usa. Siempre en Israel, cuando critican a Israel, dicen que la respuesta tiene que ser proporcional al ataque terrorista, ¿no? Que no nos podemos exceder de eso. En general, uno sabe que cuando uno va a responder hacia algo negativo, la respuesta tiene que ser proporcional, es lo más lógico. Y aquí, en la Torá, uno lee, el hombre está pegando y Moshe literalmente lo mata, porque no dice que lo mata, dice le pega, pero después la próxima palabra es lo esconde en la tierra, y lo esconde en la tierra obviamente significa que hay un cuerpo que enterrar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Están pasando muchas cosas. Lo primero que está pasando es Vayar ki en ish. Ve que no hay ningún hombre. Literalmente, cuando uno lee esto, lo que piensa es que Moshe ve que nadie lo va a ver, que nadie va a ver lo que está haciendo, y entonces se puede dar el lujo de matar al hombre. Pero obviamente hay interpretaciones mucho más profundas. Y sin entrar en mucha profundidad, simplemente una segunda lectura es que vio que no hay nadie haciendo nada. ¿Cuántas veces no nos pasa en la vida que hay algo que tú crees que debería estar sucediendo y no está sucediendo y se queda así? You know it should happen, but it's not happening. Y no estás haciendo nada porque, bueno, alguien debería hacerlo, ¿no? Alguien. Ese famoso alguien debería hacerlo. Aquí Moshe lo primero que hace es Vayar ki en ish. Ve que no hay nadie haciendo nada. Y dice, si no hay nadie haciendo nada, guess, adivinen quién va a ser el alguien que tiene que hacer. Yo. El primer punto que Moshe nos enseña aquí es a asumir responsabilidad en vez de la famosa frase con las que vivimos hoy en día, que es live and let live. Muchas veces decimos live and let live. Siento que estoy hablando con un montón de personas gringas, así que no tengo que traducir mucho, pero no, sí veo algunas venezolanas. Live and let live, o sea, vivimos y dejamos vivir, como que no te metes con nadie, no, deja las cosas fluir. Y no, Moshe nos está diciendo, si ves algo incorrecto, asúmelo. Eso es lo primero que vemos de Moshe. Vayar ki en ish, ve que no hay ningún hombre y asume la responsabilidad. Llevaban 210 años sufriendo. Y Moshe dice, hay que hacer algo. No podemos seguir el status quo. Solo porque lleva 210 años así no quiere decir que tiene que ser 210 años más. Muchas veces esa es nuestra respuesta. Bueno, siempre ha sido así, ya. No puedo hacer nada. Y esa no es la respuesta. La respuesta es Bemakom she'en ish, en un lugar donde no hay un hombre, párate y sé tú el hombre, tú asume la responsabilidad. Y obviamente los Midrashim explican, Vayar, Vaifen Koveko, que mira para aquí y para allá, es que mira la historia completa, ve la historia completa, que un tzadik tiene acceso a ella, ve exactamente por qué el Mitzri estaba pegando al judío, se da cuenta que había ido a la casa, había violado a la mujer y por eso quería matar al hombre. O sea, había un montón de cosas tanto en el pasado como el futuro de este hombre Mitzri. Vio que no había ninguna descendencia positiva que podría salir de él, y con la historia completa bien armada decide que sí, que lo que le corresponde es la muerte, y lo mata. Y obviamente entran los Midrashim, donde dice, Rashi dice, que Moshe realmente no lo mató a golpes, sino que fue con la palabra, dijo simplemente el nombre de Dios, y ante la fuerza de la divinidad, entonces el hombre se desploma. Pero no me quiero meter ahorita en todos esos Midrashim. Quiero simplemente ver qué es lo primero que vemos de Moshe. Vemos un hombre que asume responsabilidad
y que defiende al débil ante el fuerte, a la injusticia ante la justicia. No sé si eso tiene sentido, pero gramaticalmente como acabo de decirlo, pero creo que entienden lo que quiero decir. Y esos son los primeros 2 psukim que vemos de Moshe de adulto, de Moshe asumiendo rol. ¿Y qué le sigue? Dice, Vayetze bayom hasheni. No fue suficiente, sino que al día siguiente vuelve a salir. Veine shnei anashim ivrim nitzim. Y esta vez que se encuentra, no con un mitzri agrediendo a un judío, sino con 2 judíos peleando. Vayomer la rasha, y le dice al malvado, el malvado es el que tenía la mano levantada para pegarle al otro, Lama taquerreja, ¿por qué le vas a pegar a tu hermano? Rashi, por cierto, dice que taque es en el futuro, le vas a pegar. Entonces, ¿cómo le dice Rashi si todavía no le ha pegado? Porque ya la intención ya te hace asumir el título de lo que estabas haciendo aún antes de haberlo hecho. Ya tenía la mano levantada, no le ha pegado, pero ya lo etiqueta, por decirlo de alguna manera. Este acto es Rasha. Vayomer. ¿Y qué le responde el judío? Mi samjale ish sar veshofet aleinu. ¿Quién te nombró jefe, ministro de justicia sobre nosotros? Y le dice las próximas palabras. Hale hargeini ata omer ka asher harakta et mitzri. ¿Acaso me vas a matar como mataste al egipcio? By the way, de aquí es donde Rashi saca que no lo mató a golpes al egipcio, sino que lo mató con la palabra, porque dice Hale hargeini ata omer. Me vas a decir la muerte. Quiere decir que el día anterior lo que había hecho es hablar el nombre de Hashem, y eso fue lo que hizo que el Mitzri se muera. Entonces le dice, ¿otra vez vas a hacer lo mismo? ¿Y cuál es la reacción de Moshe en este momento? ¿Quién sabe? ¿Quién se acuerda? El judío le dice, me vas a matar como mataste al otro. ¿Y qué le dice Moshe? O no qué le dice Moshe, sino cuál es la reacción de Moshe. Escaparse. Antes de escaparse, dice lo siguiente, Vayirá Moshe, y temió Moshe. Vayomer, y dijo, Ajen no da hadavar. Así que el asunto ya se sabe. ¿Cuál asunto? Que él había matado a un egipcio. ¿Y cuál es la siguiente frase? Vaishma paró et hadavar. Y escuchó Paró el asunto. ¿Cuál asunto? El asunto que Moshe había matado a un egipcio. Vayevakesh laharog et Moshe. Y tomó la decisión, quiso matar a Moshe. Y ahí viene lo que tú dijiste, esta cita. Vayivrach Moshe mipnei Paró. Y se escapó Moshe. Y sigue el cuento de la historia. ¿Por qué les leo estos psukim? Porque tienen mucho que enseñarnos. Lo primero que vemos es que dice que Moshe temió. Vayirá Moshe. Estoy grabándome y me da miedo decir lo que voy a decir ahorita, pero estoy casi segura que esta debe ser la primera vez que la Torá nos cuenta una emoción que alguien está sintiendo. Hasta ese momento, si no me equivoco, todo lo que la Torá nos cuenta son hechos, cosas que están pasando. Puede haber una otra excepción, pero estoy casi segura que esta es la primera vez que la Torá nos dice y sintió miedo. Y habrán habido muchas situaciones en las que pudieron sentir miedo, pero no nos los cuenta. Por ejemplo, con Yosef cuando lo meten en el bore, en el pozo, no dice y Yosef tenía miedo, y créanme que tenía que haber tenido miedo. No nos dice eso. Y si anteriormente nos hubiera contado sobre los sentimientos que tenían las personas, la Torá solo lo contaría si ese sentimiento tuviera un propósito. O sea, ponte que
tiene una consecuencia, ese miedo, que es importante entender por qué esa consecuencia. Aquí hay una consecuencia, Vaibrach Moshe, y se escapa Moshe. Pero primero, que no es la consecuencia directa, porque primero sale Vaishma Paró, y escuchó Paró. Entonces, Moshe no se escapa cuando tiene miedo. Moshe se escapa cuando se entera que Paró se entera. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? O sea, no es que y tuvo miedo y se fue corriendo, no. Y tuvo miedo y Paró escuchó y después Moshe se escapa. No se escapa por su miedo, se escapa porque Paró escuchó. Y Rashi se sienta y analiza esto. Y analiza por qué la Torah aquí nos cuenta del miedo de Moshe si no hay una consecuencia a ese miedo. ¿Para qué viene la Torah a contárnoslo? Y Rashi da dos interpretaciones a Vairá. Dice así: Vairá Moshe. Voy a leerlo en Rashi porque las traducciones no me sirven. Este es Humash, es raro. ¿Dónde está? Aquí está, Vairá Moshe. Entonces Rashi dice así: Vairá Moshe. Y da dos interpretaciones. La primera interpretación dice Kipshuto, como el Pshat. Entiéndelo literalmente. Ahora, ¿qué tipo de interpretación es eso? Obviamente lo entiendo literalmente. Yo leo algo y lo entiendo literalmente. Y sabemos que Rashi siempre, él mismo en su introducción a su comentario, él dice, solo vine a interpretar el pshat, o sea, lo literal de los psukim. No significa que no hay muchísima profundidad dentro de Rashi, sí lo hay, secretos y mística dentro de Rashi, pero él dice sobre sí mismo, yo vengo a interpretar lo literal, lo más sencillo. Entonces, ¿para qué nos agrega decir kipshuto, su parte literal? Obvio. Y después agrega un midrash, y dice un midrash, y el midrash nos dice, Da'aglo, ¿cuál fue su preocupación? ¿A qué le tenía miedo? Rashi dice, no puede ser un miedo normal, porque ¿para qué no lo va a contar la Torá? La Torá no nos cuenta de los miedos de las personas. Dice así, Da'aglo al Shera'abe Israel, que vio dentro de Israel, a través de estos dos hombres, Reshaim delatorín, hombres delatadores, Amar, y dijo, Meatá Shema Enam Reuin Lehigael. Ahora entiendo que quizás no merezcan ser redimidos. O sea, su miedo era a que no va a venir la Geula, a que no va a haber redención, a que se van a quedar en Egipto. Recuérdense, él ayer salió y tomó la decisión de no seguir aceptando las cosas como eran, sino que va a empezar a hacer cambios. Va a empezar a ser ese ish que asume responsabilidad. ¿Por qué? Porque él cree que hay una geulá inminente, que Hashem nos puede sacar de esta situación en la que estamos. No nos tenemos que quedar aquí. Uno tiene que hacer su ishtadlut, uno tiene que hacer su ¿cómo se dice ishtadlut? O sea, ser activo, proactivo, para que sucedan las cosas buenas que Hashem tiene en presente para nosotros. Pero cuando ve judíos peleando entre ellos, dice, oh my God, se están peleando entre ellos. Y son capaces de delatar uno al otro. O sea, entonces puede ser que no merezcan la salida de Egipto. Y esa es su preocupación. Pero Rashi también dice kipshuto, cosa que no necesita decirlo. O sea, siempre cuando se puede entender literalmente es obvio, no hay que decir léelo literalmente. Toda la Torá se lee literalmente. Entonces, ¿para qué viene a decirnos kipshuto? Y el Rebbe en una sijá dice que Rashi nos está diciendo aquí que hay algo en el pshat que es muy relevante para todos nosotros. Que si la Torá decidió venir y decirnos del miedo que tenía Moshe en ese momento, tiene una razón que la Torá lo trae. ¿Y saben cuál es la razón?
La razón es que inmediatamente, como consecuencia del miedo de Moshe, sí hubo una acción. ¿Saben cuál fue la acción que siguió el miedo de Moshe? Vaishma paró. Las palabras que le siguen a y tuvo miedo Moshe de que ahora se va a escuchar la noticia. La próxima palabra es Vaishma paró, y paró escuchó. Rashi lo que nos está diciendo es que ¿saben por qué paró escuchó? Porque Moshe tuvo miedo de que paró escuchara. O como lo dice el Zohar, en Yehezkel, cuando Yehezkel está tratando de describir la Merkavá y lo que él ve en el cielo, dice Dmut que mare Adam al Haelion. Él está tratando de describir el Dmut, la imagen del maré, de lo que ve, de Adam al Haelion, de como que ese ente al Haelion superior. Pero el Maggid de Mezrich, que es el alumno del Baal Shem Tov, lo traduce este pasuk de una forma muy interesante y dice el Dmut de Hashem, el maré de Hashem es que maré Adam, es el espejo de lo que proyecta el Adam en este mundo, o como lo dice David Amelech en Teilim, Hashem tzilcha, Hashem es tu, ¿cómo se dice tzel? Tu sombra. ¿Se acuerdan de chiquitos jugando con las sombras? Tratándote de alejar y acercar, y la sombra se puede volver más grande, más pequeña. Pero el hecho es de que hay una cosa que no cambia en ninguna sombra, no importa si es pequeña o grande, que siempre está pegada a ti. Empieza desde ti y dependiendo cómo tú te alineas con la luz, cómo se va a ver la sombra. Pero surge de ti. Si tú te agachas, la sombra se agacha. Si tú te paras, la sombra se para. Si tú sonríes, vamos a imaginarnos, no vemos la sonrisa de la sombra, pero ahí está la sombra sonriendo. No lo ves, pero si tú sonríes, la sombra sonríe. Lo que pasa es que dentro de la sombra no se ve esa sonrisa, pero ahí está. Y si tú lloras, la sombra llora. Y aquí lo que Yehezkel, lo que David Amelech nos están diciendo es que Hashem es nuestra sombra, Hashem es nuestro espejo. Hashem se define con nosotros como nosotros nos definimos con nosotros. Nosotros, de alguna forma, podemos crear la respuesta y la influencia de Hashem en este mundo. Hay un cuento en la Gemara de Rav Yehuda, que estaba caminando detrás de su maestro. El maestro estaba caminando por delante y Rav Yehuda estaba caminando por detrás. Y en eso, Rav Yehuda hace algo muy... Todo en mi casa. No, vamos a llevarlo al Senia. Ok, déjame terminar la clase, pues vamos. Después. Almuerzo. Perdonen esa. Interrupciones. Rav Hamnuna, entonces Rav Yehuda está caminando detrás de su maestro, algo muy típico, ¿verdad? Quieres estudiar a tu maestro, lo sigues. Y de repente Rav Hamnuna hace algo que en Yiddish dirían que es muy Yiddish. El Gita Krechts. Él da da uno de esos suspiros que se le sale el alma, que está, como decimos en Yiddish, kvetching. ¿Cómo se dice eso en español? Una palabra de krech, de kvetch. ¿Cómo se dice eso en español? Por favor, alguien ayúdeme. No existe, ¿verdad? Ese suspiro que de desesperación, por decirlo de alguna manera. El oy vey. Yo creo que todas me entienden, ¿verdad? Rav Hamnuna, su maestro que estaba delante de él,
se voltea, y no me acuerdo las palabras de la Gemara porque de verdad que arameo no es mi fuerte para nada, pero Rav Hamnuna se voltea y le dice, ¿por qué estás trayendo Yisurim, estás trayendo sufrimiento sobre ti mismo? ¿Acaso en Iov no aprendemos, pajat de ti, que si tú tienes miedo, ese miedo se va a traducir en que el miedo se convierta en una realidad para ti? Y Rabbi Yehuda, que no era ningún tonto, le responde y le dice, pero Shlomo Amelech dice, Ashrei Adam Mefajed Tamid, dichoso es el hombre que siempre tiene miedo. Y Rav Hamnuna, su maestro, se voltea y le dice, no estás entendiéndolo. Cuando Shlomo Amelech dice eso, Shlomo Amelech está hablando intelectualmente. Si estás estudiando, debes tener ¿cómo se dice? La cautela, la preocupación de realmente entenderlo correctamente, la humildad de tenerlo correctamente, pero no es judío, a pesar de que en Yiddish crean que sí lo es. It's not Jewish to krech. It's not Jewish to oivei. Porque el oivei trae el oivei. Si tú empiezas con el oivei, Hashem te dice, ok, oivei te doy. Y Rav Hamnuna le dice, that's not the Jewish way. Y eso está en la Gemara. Y esto está en el Zohar. O sea, el Zohar sobre el Yehezkel. Y esto lo dice el Maggid de Mezrich. La importancia de nuestra actitud es muy importante. Es más, el Baal Shem Tov dice una frase que es un poco heavy. Dice que antes de que Hashem pueda hacer una limpieza, por decir una manera, o sea, una limpieza de una neshama que es general, muchas veces puede ser de una forma no agradable, ¿okay? El Baal Shem Tov dice, antes de hacer una limpieza, Hashem necesita quitar de la persona el 100%, la posibilidad del 100% de su midat habidajón. Quiere decir que mientras la persona mantenga el 100% de su midat habidajón, entonces Hashem no puede hacer la limpieza. Estoy parafraseando lo que dijo el Baal Shem Tov, pero eso es lo que está diciendo. Como dice el Teilim, Haboteach Hashem Chesed Yisovevena. El que confía en Hashem, Chesed Yisovevena. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que la Torah nos está diciendo este pasuk por una razón muy importante. No nos está diciendo la emoción que sentía Moshe solamente para decirnos, by the way, tenía miedo. That doesn't matter. That we don't care. La Torah doesn't care about the emotions of people, a menos que tenga una enseñanza para nosotros. Y nos está diciendo, ¿saben cuál fue la consecuencia del miedo? La consecuencia del miedo de que Paró escuche es que Paró escuchó. Entonces la Torah nos lo tiene que contar, porque no nos está simplemente contando las emociones, está diciendo tus emociones traen consecuencias en este mundo. La famosa pregunta filosófica: si se cae un árbol en el bosque, ¿hace ruido o no hace ruido? ¿Verdad? Todo el mundo, desde que estamos en primaria, conocemos esa pregunta filosófica. ¿Y cuál es la respuesta realmente? ¿Verdad? Hay una discusión. ¿Se escucha? ¿No se escucha? ¿Hace un sonido? ¿No hace un sonido? ¿Qué es el sonido? El sonido es la junta de dos factores. El árbol que se cae y causa cierta vibración en la tierra no hace el sonido solo. El sonido se produce cuando esas vibraciones se juntan en el oído de una persona, y eso es lo que causa el sonido. El sonido, en la caída sola no causa el sonido, necesitas las dos cosas.
Porque lo que pasa en este mundo no pasa solo, hay un contexto. Hay un contexto a todas las cosas que pasan. Y entonces, ese contexto va a definir la realidad como nosotros las definimos. Ahora, eso no significa que nosotros vamos a vivir en, como dicen en inglés, en La La Land. Yo tengo una amiga que siempre todo lo veía positivo, todo era maravilloso, todo era perfecto. Y yo siempre me preguntaba, ¿is this for real o is this a show? Porque la mayoría de nosotros tenemos nuestros momentos de duda, de dificultad, de cuestionar. Descubrí con esta amiga que ella era, it was real. It was real. Y no significa que no pasó por momentos difíciles en su vida, los pasó, pero su actitud ante esos momentos era una de las que uno tiene que aprender. Porque definitivamente cómo nosotros definimos nuestra realidad va a afectar nuestra realidad. Yo he dicho muchas veces, hay una comiquita que siempre me ha encantado, que es la del correcaminos. ¿Sabes? Cuando está corriendo y viene, ¿cómo se llamaba el otro? El correcaminos corre detrás de quién, ¿cómo es que se llamaba el otro? El coyote. El coyote, gracias. Eres de mi generación, Merche. O sea, thank you. Entonces el correcamino corría y entonces llegan al punto donde va a haber un cliff, una montaña que se acaba, y el coyote se esconde y el correcamino sigue corriendo, y siempre en la comiquita seguía corriendo en el aire, ¿verdad? Hasta que llegaba un momento que decía, ya va, ¿dónde está el coyote? Mira para atrás, ve el coyote en la cima de la montaña, mira para abajo, ve que está en el aire, y en ese momento se cae. Y será una comiquita, pero tiene un mensaje muy profundo, because that's life. Si no miramos para abajo, si no nos si no definimos nuestra realidad como que I should fall, me debería caer, y entonces me caigo, podríamos quizás seguir corriendo en el aire. Otra vez, no significa que no hay momentos difíciles o que no hay circunstancias difíciles en la vida. Claro que sí. Y por eso hace falta la emuná, de saber que todo lo que Hashem hace, aunque yo no lo vea como tal, es bueno. Pero la emuná no es suficiente. Nosotros tenemos que saber que sí podemos afectar la realidad. Que eso que dice la ciencia cuántica hoy en día, de que las realidades son realmente definidas por nosotros y por cómo nosotros lo medimos, como nosotros lo vemos, es así de verdad. Y cuando uno entiende eso se puede aplicar en pequeños momentos de la vida, grandes momentos de la vida y en la historia. Los pequeños momentos de la vida es esa actitud positiva que es tan importante tener. Si tú llegas a tu casa y está un hijo pegándole al otro, no le vas a decir al hijo que recibió el golpe, bueno, según la física cuántica, either you did or you didn't. O sea, me duele, mi hermano me pegó. Pero ¿cómo respondes a eso cuando estás clara de que hay un Hashem, de que todo es positivo, de que mis sentimientos y mis pensamientos pueden afectar la realidad? Es bueno, vas a tranquilizar al que recibió el golpe, pero ¿cómo vas a ver al agresor, que es tu hijo? Estoy dando un ejemplo súper tonto. Pero si tú ves a tu hijo como un agresor, entonces mañana va a ser más agresor, ¿verdad? Porque estás nutriendo eso con tu pensamiento, con tu sentimiento, y él lo recibe. Paró, escuchó que Moshe mató a un
Mitzri, no solamente porque los judíos decidieron ir a contárselo, sino porque ya estaban las condiciones dadas, había una energía de que Paró iba a escuchar. La energía la hizo Moshe. Entonces la energía que yo pongo en cómo va a ser mi hijo, yo estoy creando cómo va a ser mi hijo. Entonces, claro que me tengo que sentar, claro que le tengo que dar el jarabe de lengua, claro que le tengo que dar el proportionate response a su acción, la respuesta proporcional a su acción, 100%. No estoy negando de eso, no voy a tapar el sol con un dedo y decir, no, porque de verdad él es... Pero sí voy a pensar que este niño tiene características especiales, que hay que canalizarlas de la forma correcta. Mira, yo tengo uno de mis hijos, que siempre fue el que más me costó. Y de niño, yo me acuerdo que una vez ya estaba empezando a crecer y era así como que, oh my God, uy, espero que esto no se grabe y que mi hijo sepa de quién estoy hablando. Pero me acuerdo que una vez yo, como que, Shui, ¿qué vamos a hacer con este niño? De verdad, está muy difícil. Y nunca me olvidé la respuesta de mi esposo. Me dijo, vas a ver, cuando seamos viejitos, este es el hijo que nos va a cuidar. Porque él tiene esa actitud diferente, líder, no sé cuánto, no sé qué. Y siempre que él hace algo, mi esposo no sabe lo que él hizo. Siempre que mi hijo me sale con una salida, me dice algo que no me parece correcto, que no es lo que yo quisiera, claro que lo regaño, lo canalizo, le hablo, jarabe de lengua, no paro. Pero siempre tengo aquí, este es el hijo que me va a cuidar de vieja, este es el hijo que tiene capacidades súper especiales, este es el hijo que es especial, o sea, me cambió el chip. ¿Me están entendiendo? Hay que cambiarnos el chip. No quiere decir que no tengo que reaccionar ante las realidades, pero también tengo que saber que mi actitud de las realidades también crean las realidades. Y eso es la razón por la que Vayirá Moshe está escrito en la Torah esta semana, para decirnos, tú puedes crear las realidades. La historia hubiera sido completamente diferente si estas dos palabras no hubieran estado. Si Moshe no hubiera sentido miedo, bien sea miedo por sí mismo o miedo porque el pueblo judío no se merece la redención porque están peleando entre ellos, pero no importa. Hay un miedo y ese miedo se transforma en que Vaishma paró y que por eso Vaibrach Moshe. Y la historia es como la conocemos. Hubiera sido muy diferente si no hubiera habido un Vaishma paró y no hubiera habido un Vaibrach Moshe. Un Moshe se escapa. Hubiera sido diferente. Así tenía que ser la historia. Pero nuestra historia, nosotros definimos cómo va a ser. Tenemos que saber que Hashem nos escucha más de lo que nosotros creemos. Y no solo nos escucha lo que le pedimos, sino nos escucha lo que sentimos, lo que creemos. Cambiemos nuestro chip. Cambiemos nuestro chip en las cosas chiquitas. Cambiemos nuestro chip en las cosas grandes. Y cambiemos nuestro chip. Una vez un rabino vino a donde el Rebbe, hace muchos años, estoy hablando en los 70, 60, y vino donde el Rebbe y le dijo, ¿por qué tanto, sabes, we want Mashiach now, y por qué tanto hablar de la Geula? Todo Yehudí sabe que tiene que creer en Mashiach. Está en la Torah, está en nuestro rezo diario. Like, why are you making such a big deal? ¿Por qué tienes que hablar de eso tanto? El Rebbe continuó, no le contestó, continuó hablando con él varios temas. Y en medio de la conversación le dice una pregunta halágica, porque era un rabino. Tengo que hacer una pregunta halágica. Si una persona quiere pedirle a su amigo un préstamo, y el amigo le dice, ok, te voy a dar el préstamo, ¿cuáles son las condiciones que me estás ofreciendo de pago? Y el amigo le responde, cuando venga Mashiach te pago. ¿Ese préstamo es válido? El rabino miró al Rebbe así como que, well, what kind of question is that? Obviamente no. Y el Rebbe sonrió y le dijo, eso te responde tu pregunta anterior. ¿Realmente crees que Mashiach va a venir? Because if you really believe that, what's the problem that your friend should pay you when Mashiach comes? ¿Cuál es el problema de que tu amigo te pague cuando venga Mashiach? Pero no lo creemos, lo decimos. Pero no hemos terminado de cambiar el chip.
¿Por qué no nos hemos terminado de cambiar el chip? Porque no lo creemos 100%. Entonces aquí somos poquitas, somos solo 13. Pero 13, a lo que pueden llegar. Me acuerdo que una vez, uno de mis cuentos favoritos es, saben que entre los shluchim hay un chiste. ¿Qué es peor? Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es peor que organizar una actividad para que venga mucha gente de la comunidad y que no venga nadie? ¿Qué es peor que eso? Dina, estás hablando pero no se te oye. Organizar y que venga solamente una persona. Exactamente. Lo peor que te puede pasar es que venga una persona. ¿Por qué? Pensarías que no venga nadie, no pasa nada, ¿verdad? Porque si no viene nadie, miles de personas pueden pensar que miles de personas fueron. Pero si viene una persona, everybody's gonna know que solo vino una persona. Y una vez, el Rebbe le dijo a alguien en Australia que organice unas clases de Tarat HaMishpachá. Otra vez, esto es hace 50 años, 40 años, no sé. Y el hombre se fajó, y como el Rebbe le había dicho, alquiló un auditorio, contrató sillas, ¿sabes? Hizo una cosa bien grande, una buena publicidad, y adivinen cuántas personas vino. Una mujer vino, one. Y el hombre le escribió al Rebbe una carta de disappointment, que obviamente no lo hice bien, que no soy un buen shliach, que no hice las cosas como el Rebbe hubiera querido, porque mira el desastre que hice. One person came, lo peor que te puede pasar. ¿Y qué le respondió el Rebbe? Una de mis cartas favoritas. ¿Y cuántas mamás crees que hacían falta para un Moshe Rabbeinu? ¿Tú crees que es terrible que te llegue una persona? Una persona puede ser la mamá de Moshe Rabbeinu. Una persona puede ser la mamá de Mashiach. Una persona no es una persona. Una persona es millones de personas, porque cada una tiene su efecto, ¿cómo se dice? Multiplicador, las ondas. Como dicen que una mariposa aquí puede crear allá un tsunami. Somos 13 personas que si nosotras tratamos un poquito en nuestras cosas pequeñas de cambiar nuestro chip, y en vez de ver lo negativo que puede ser que esté pasando en el momento, y hay cosas que son difíciles de verdad, que de verdad lo son, no los podemos tapar el sol con un dedo, pero nuestra actitud sí puede cambiar mucho de cómo nos aproximamos a esa dificultad. Y si podemos cambiar el chip de pensar que sí va a venir Mashiach, en vez de yeah, we believe but really we don't, eso sí puede hacer una gran diferencia. Rabbi Jacobson estaba contando un shiur una vez de uno de estos temas, y me acuerdo que hablando de cartoons, porque antes mencioné el otro, el Correcamino, él cuenta de una pareja que que decidió, era su luna de miel, y decidió que en vez de hacer lo típico de ir, tú sabes, a hoteles bonitos, con piscinas privadas y todo eso, decidieron hacer algo más adventurous, y se fueron a alquilar una cabaña en una selva, no sé cuánto, iban a hacer cosas como que mucho más, y cuentan que el primer día fueron y treparon, hicieron y subieron montañas y qué sé yo, ¿sabes? Llegaron a la cabaña bien sudaditos, bien agotados, se acuestan, se bañan, se acuestan a dormir, primera noche luna miel, súper especial, ¿y qué había? Un ruido de fondo. ¿Cuál era el ruido de fondo? Justo en su cabañita decidió acercarse un pájaro carpintero. Toc, toc, toda la noche, no pudieron ni cerrar los ojos ni un minuto, reventados. Una noche, 2 noches, menos mal que la luna de miel en la cabaña eran solo 3 días, porque si no, no sé qué hubiera pasado con esta pareja. Y entonces cuentan que en el camino de regreso, de vuelta a su casa, de su maravillosa luna de miel, la esposa se voltea al esposo y le dice: acabamos de tener las noches más maravillosas de nuestra vida. Nuestra luna de miel fue lo mejor que nos pasó. Now we just have to figure out how. Ahora solo tenemos que ver cómo logramos convertir eso en que de verdad fue bueno. Una pareja normal,
Me imagino que la tipa se hubiera volteado a su esposo y le hubiera dicho, ¿tú para qué me convenciste esto? Nos hubiéramos ido a Australia, al Ritz-Carlton, no hubiéramos pasado un fin de semana espectacular y quieres hacer estas salvajedades en la selva, hazlas con tus amigos, esto no es una luna de miel. Hubiera podido haber sido la pelea del siglo. Pero ella decidió que no, que fue lo mejor que nos pasó. Y saben lo que salió de ahí, ¿no? El pájaro loco, el Woody Woodpecker. Y años después nos enteramos de ese cuento cuando terminaron. Woody Woodpecker tuvo su cosa final y un día lo entrevistan ya de pareja vieja a esta pareja y la entrevistadora le dijo, what do you look back to as your best time of your life? ¿Cuál fue la mejor etapa de tu vida? Y ella fue cuando contó este cuento. Dijo, cuando me fui de luna de miel y no pude dormir 3 noches después de que estaba agotada, pero tomamos la decisión de que algo bueno iba a salir de todo esto. Y salió esto que ahora, la razón por la que me estás entrevistando, nuestra, ¿cómo se dice? Our security, financial, no sé cuánto, no sé qué. Pero yo me imagino, no conozco, nunca escuché esa entrevista, solo escuché el cuento de Rabbi Jacobson, pero yo me imagino que esa pareja tuvo una vida marital bonita. ¿Saben por qué? Porque empezaron su vida con una situación que pudo haber sido difícil y en vez de decir, ¡ay, vey!, dijeron, it's good. How can we make it good? Puedo estar equivocada. No sé quiénes son. Pero no importa si para ellos funcionó o no funcionó, o de verdad lo hicieron o no lo hicieron, o si solo esa noche tuvieron la inspiración. Pero nosotras sí lo podemos tener. Nosotras sí podemos todas las mañanas despertarnos y no despertarnos con un oivei, sino con un modé aní de verdad. Con un Rabá Emunateja de verdad. ¿Saben lo que es Rabá Emunateja? Mashiach. Rabá Emunateja significa yo creo en Mashiach. Rabá Emunateja también significa que Hashem cree en mí. Entonces Hashem cree en mí y porque Hashem cree en mí yo creo en Mashiach y es un ciclo vicioso. Si nos podemos despertar cada mañana, yo creo en Hashem, yo creo en mi esposo, yo creo en mi hijo, yo creo en mi mamá, yo creo en mi compañero, yo creo en mi amigo, yo más o menos creo en mi shikse, etcétera. Entonces se nos va a cumplir todos los Rabá Emunateja, todas las cosas que de verdad queremos, y la que más queremos es la llegada de Mashiach. Otra vez, no dije nada nuevo, no dije nada que no sabemos. Empecé diciendo que no lo iba a decir ninguna novedad, pero son conceptos que no es suficiente saberlos. Hay que hablarlos con nuestros hijos, hay que hablarlos con nuestros esposos, hay que hablarlos con nosotros mismas, hay que actuar sobre ellos, y mientras más hablamos de ellos, más actuamos sobre ellos y más los volvemos realidad. Y entonces logramos el We Want Mashiach Now de verdad. Así que, ¿quién me presta plata que yo le pague cuando venga Mashiach? ¿Alguna pregunta? Yo te presto plata. Gracias. Hashem, ¿me escuchaste? We're ready. ¿Alguna pregunta? Yo tengo, bueno, no es una pregunta, pero ¿sabes? Estoy pensando, va a ir a Moshe. Si Moshe tuvo miedo, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué esperanza nos queda a nosotros? 100%. La misma pregunta la tuve yo. Y te voy a decir que no conseguí respuesta más que yo misma me respondí. Y la respuesta que yo me respondí, no sé si es la correcta o no. ¿Ok? Tengo 2 formas de responderme. Una forma, que es la más fácil, es el famoso cuento del Rebbe, que su se me fue la palabra, que su shamash le tiene que traer un cambio de ropa y le pregunta al final, bueno, no le pregunta, pero como que en su cara está como que, ¿qué tanto sudas y lo único que hace es hablar con la gente? Y le trae un cambio de ropa porque está completamente sudado, y el Rebbe lo mira y le dice, no es este Rebbe de Lubavitch, es un cuento antaño, y lo mira y le dice, mira, si yo te dijera, solo vístete y desvístete 1000 veces en 5 horas,
Solo take off your clothes, put on your clothes. Take off your clothes. ¿Cómo terminaría? ¿Sabes cómo terminamos cuando vamos de shopping y nos vestimos unas poquitas veces? Agotadas. Es agotador. Dice, imagínate, eso es con ropa física. Cada vez que entra una persona a hablar conmigo, yo necesito escuchar a la persona desde mi perspectiva. Porque obviamente me está viniendo a consultar a mí. Pero para realmente entender a la persona, tengo que entrar en sus zapatos y tengo que realmente tratar de entender a la persona según su perspectiva. Entonces, una vez que lo entiendo según su perspectiva, ¿cómo lo puedo entender según su perspectiva? Solo hay una forma que lo puedo entender según su perspectiva. Tengo que pensar en lo más parecido que yo haya pasado por algo parecido a lo que esa persona está pasando. Now I understand him. Pero ahora no lo puedo ayudar. ¿Sabes por qué no lo puedo ayudar? Porque estoy en su perspectiva. Entonces tengo que volver a salir a mi perspectiva. Pero ahora que estoy en mi perspectiva, habiendo estado en su perspectiva, ahora le puedo dar la... Y eso lo tengo que hacer con cada persona que viene. ¿Cómo quieres que no me exhauste? Aquí hay una enseñanza muy importante, que es que cuando un tzadik se quiere aproximar a otra persona, realmente tiene que ver dentro de sí qué tengo yo como esta persona. O por ejemplo, cuando en la Torah decimos Hashamnu, Bagadnu, Gazalnu, pecamos, robamos, ¿verdad? Todos los días robamos. Piénsalo, cuando el Rebbe de Lubavitch decía Gazalnu, él robó. ¿Qué robó? Pero quizás minúsculamente un tzadik puede pensar que hubo un robo de pensamiento porque agarró el pensamiento de otra persona. ¿Qué sé yo? Yo no sé porque yo no soy tzadik. Pero los tzadikim tienen que mirar sus emociones más minuciosamente que nosotros. Cuando la Torah nos dice Vairá Moshe, créeme que el Vairá Moshe no es el mismo Vairá Hani. Es en otro nivel completamente diferente. O quizás el cuento que conté no es el mejor. Te voy a contar otro cuento. Una vez fue un tzadik a Tashlich. ¿Sabes lo que es Tashlich, no? Cuando botan los pecados al agua. Entonces cuando termina Tashlich dice que un hasid se lanzó al agua y lo miraron y le dijeron, ¿qué haces? Y él le dijo, es que los pecados de él para mí son mitzvot. I want to catch them. Obviamente ese cuento nunca pasó, es un chiste. Pero es un chiste con una profundidad. Cuando un tzadik se mira a sí mismo y dice, temí, ojalá para mí ese temor fuera maravilloso tenerlo. ¿Entiendes? Entonces eso es un concepto que para mí es que, claro, la Torah dice Vairá Moshe, para Moshe eso era yirá. Don't think of it as your yirá. Eso por un lado. Pero hay otro lado, que es que todos estamos en procesos. Y los procesos, nosotros somos enanos sobre gigantes. Los gigantes no nacieron gigantes. Sí, tienen una neshama de tzadik. Y por eso su yirá quizás no es la yirá mía. Pero incluso los tzadikim siempre tienen crecimiento con respecto a ellos mismos. De la misma manera que yo no seré tzadik, pero más vale que yo tenga crecimiento con respecto a mí misma. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Vi que alguien hizo una pregunta por el chat. Déjame ver, que no vi. Ya va. No me quedó claro el significado del hishtadlut en el contexto de tu exposición, porque yo encontré que significa la organización del sindicato de trabajadores en Israel. No me parece otra traducción, pero me llamó la atención. Es que tú le escribiste histadrut y yo lo que dije fue hishtadlut. Entonces no es ese significado. Hishtadlut significa esforzarse. O sea, no significa que como yo creo en Dios y entonces yo voy a tener actitudes positivas y entonces, ¿sabes? De que voy a... Gracias, Hani, ¿me lo puedes escribir? A ver cómo se escribe para tener ese término yo guardado. Sí, ya te puedo. No hay ningún Gracias. Sino disculpa, no entendí la palabra. Tranquila. Lo que significa Hishtadlut es que a pesar de todo lo que acabamos de hablar, uno de todas maneras tiene que hacer su mayor esfuerzo y también tiene que recordarse. Ay, no, te lo escribí yiddishizado, ya va. Te lo escribí yiddishizado, perdón, ahora sí lo escribí. Gracias, Hani. Ahora sí lo escribí. Lo voy a guardar.
uno tiene que hacer su esfuerzo y uno tiene que saber que en el fondo hay cosas que no van a cambiar. Podemos cambiar nuestra actitud y tenemos que saber que en el fondo las cosas que yo no veo buenas, si Hashem las mandó es porque somehow they are. Estoy de acuerdo completamente. Siempre pienso lo mismo. No debemos tratar de cambiar a las personas, sino la actitud ante ciertos Es muy fácil hechos. decirlo, es hacia muy la fácil acción. decirlo. Hay ciertos hechos No, que de verdad... pero nosotras somos muy convincentes las mujeres y a lo mejor con los hombres podemos lograr muchas cosas. Podemos negociar, ¿verdad? Negociar. ¿Sabes qué? No sé, te voy a decir algo con respecto a eso que estás diciendo. Esto que estoy hablando ahorita, todo este shiur, Sí, yo sí, creo, muy importante. yo creo que es muy importante saber una diferencia entre cómo yo me hablo a mí y cómo yo Sí, le hablo a otro. es ¿Ok? verdad. Porque como yo me hablo a mí, Hani, cambia tu actitud, arréglate, grow up. Pero Y cuando yo soy lo contrario, yo soy Pero lo cuando, contrario. conmigo misma, pero cuando otra persona está pasando por un momento difícil, no se te ocurra decirle todo es bueno, grow up, es una oportunidad de crecimiento. It's not the right moment. No es De ni el ninguna lugar manera. ni el momento. Cuando No. otra persona está pasando por el momento, lo único que puedes hacer es darle un abrazo, estar ahí y tratar de ayudar. Claro. De que esa persona tiene que tratar de tener la herramienta de crecer, ese es su asunto, no es tu asunto. Tu Ok. asunto es con tus propios. Ahora, el jarabe de lengua que nos damos antes de pasar por las dificultades es lo que nos da la fuerza de que cuando vengan las dificultades tengamos la buena actitud. Pero si alguien está en una dificultad, no es el momento de acercarte y decirle, no, todo lo que Dios hace es bueno, crece de esto, ten una buena actitud. O sea, No, pero yo lo digo en el sentido contrario. Si la persona dice, pero ¿por qué tú rezas tanto? ¿Para qué rezas tanto, Teilim? ¿Qué tanto crees? O sea, gente que no está sintonizado conmigo, ¿me entiendes? Eso es lo que quiero decir. sí. Entonces yo ahí sí trato de hablarle con palabras convincentes de todo lo que yo he aprendido en Torah, gracias a Dios, Baruch Hashem. Y bueno, yo estoy contenta conmigo misma y es lo más importante que yo esté bien para que pueda transmitir a los demás, para que ellos aprendan un poco, para que cambien de opinión y hagan teshuvah y vayan al camino correcto. Todas tenemos que hacer. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Gracias. Sí, como un comentario que me queda de la pregunta que hizo la amiga con relación que si a Moshe le dio temor que nos queda a nosotras. Y más bien estaba como pensándolo al revés. Y es como que, bueno, si incluso a Moshe le dio temor, no nos castiguemos o no esperemos que nosotras lleguemos a ese nivel, sino que aceptemos que podemos tener temor y en ese momento sí, bueno, como tú dices, ¿no? Uy, como que en ese instante no es el momento, no es el momento para influir en otros y tal vez para nosotras mismas, pero tal vez pasado ese momento, sí como decir, ya va, ¿de qué otra manera esto yo lo puedo interpretar? O sea, es como yendo hacia el pasado. Me encanta lo que acabas de decir. Darnos permiso de que a veces uno no está en su mejor momento, and then el día siguiente despiértate y trata de mejorar. Me encanta lo que acabas de decir. Y a Marisol también. Exacto. Por si Ani, acaso yo no leíste pienso que también que uno tiene que saber que uno tiene un alma que viene a reparar y que por más que uno haga un esfuerzo, uno trata y uno tiene que ver esa intención de tratar, de que trató y no pudo, pero que simplemente uno trató y entendió que no pudo y pidió perdón y trató de decir la próxima vez, ayúdame Hashem para poder superar esta prueba. Estamos en procesos de crecimiento. We're all work in progress. Tal cual. Así es. Y también la persona que pasa una prueba necesita que la otra persona también entienda por la prueba que está pasando y no que le diga no es nada, como tú dices, piensa en positivo, porque en ese momento no hay nada positivo. Estás atravesando esa prueba y estás sufriendo, tienes la herida abierta y lo único que necesitas es que alguien te ayude poniéndote un pañito tibio y te diga, va a pasar, vas a estar bien, es normal que estés sufriendo y entiendes esa actitud, ¿no?
Sí. entenderla. Y también nos enseña que a veces no sabes por lo que está pasando otra persona, entonces no deberíamos juzgar tanto. A veces juzgamos tan rápido y no sabes por las cosas que pueden estar pasando la otra persona. Y si pensáramos de la misma manera que a veces nos juzgan a nosotros y no tenemos idea, y esa persona no tiene idea de everything I'm going through right now y por eso me está juzgando, sé que me ha pasado a mí, tú sabes que te ha pasado a ti, entonces vamos a pensarlo con respecto a las otras personas también, no seamos tan rápidos de juzgar. Exacto. Eso de ponerse en los zapatos de los demás es muy importante, pero a veces pensamos que, ajá, no, me pongo en su lugar, pero realmente te pones en su lugar siguiendo pensando de la misma manera que piensas tú, no de la misma forma que piensa la otra persona. O sea, tienes que sacar no solamente los zapatos, sino el cerebro en ese momento. Y eso es lo difícil. Exacto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, my love. Gracias, Ani. Se les Muy quiere. buena Siur, como siempre. Qué bella. Nos vemos la semana que viene. Excelente, gracias. Mira, necesito Gracias, que me empiecen a voluntariar. Quien quiera hablar para el próximo lunes. Estoy buscando candidatas. Bueno, Ani, a mí me Escriben por encantaría privado. hablar, pero tengo que prepararme.